Entonces, como ustedes bien conocen, ¿se ve bien o no? ¿Sí? Dimos una conferencia acerca de Roma Eterna, donde hicimos una primera visión de lo que era la Roma pagana y después las 4 basílicas de Roma. Vimos lo más importante de la Roma pagana. Vimos el Coliseo, el Foro, algunos templos ahí romanos extraños que habían dando vueltas, que se conservan 4 paredes, pero bueno, que siempre dicen lo que eran los arquitectos romanos, ¿no? Que realmente muy interesante la arquitectura romana, la fortaleza que tiene, sobre todo en Europa, porque acá no llegó nadie, entonces ustedes no tienen nada romano, pero nosotros tenemos un montón de anfiteatros, teatros, acueductos. El pueblo de mi familia es un pueblito de Segovia, y en Segovia hay un semejante acueducto construido desde la época de los romanos y todavía se mantiene así, lo tienen bien conservadito. Y eso son solamente piedras sobre piedras. Entonces uno tiene miedo cuando uno pasa por ahí, no sé, semejante pedrolo se vaya a caer. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, yo quiero en esta conferencia, porque realmente es que uno se pone a preparar una conferencia sobre Roma. Imagínense, si los seminaristas tienen un mes en Roma, imagínense cuántas conferencias podemos dar acerca de Roma. Todas las que ustedes quieran. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a ver primero una cosa profana, con sus inicios así puramente, no solamente arquitectónicos, sino para el bien de la ciudad, como es la Fontana di Trevi. De hecho, la Fontana di Trevi es una de las grandes atracciones turísticas de Roma. Uno va a Roma, hay mucha gente que va a Roma a ver solamente las cosas profanas. Y una de las más grandes y más bonitas es la Fontana di Trevi. Y la Fontana di Trevi es la mayor, con cerca de 40 metros de frente, la más ambiciosa y la más famosa de las fuentes monumentales del barroco en Roma. De hecho, la Fontana di Trevi se construye. ¿Por qué se llama di Trevi? Porque es la confluencia, es una plaza, entonces la confluencia de 3 vías. Entonces, di Trevi, ¿sí? Di Trevi, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice di Trevi, ¿sí? Y era el punto final de un arroyuelo que salía de más o menos alrededor de 22 kilómetros a las afueras de Roma, recorría 22 kilómetros, entraba en la ciudad, se convertía en un acueducto y era lo que se llamaba el Aqua Virgo o Aqua Vergine, ¿sí? En latín, en italiano, Aqua Vergine, ¿sí? Uno de los más antiguos acueductos que suministraban agua a Roma. Según la leyenda, parece ser que hubo una doncella que le dijo al general Agripa dónde había un manantial. Como por ejemplo, nosotros tenemos en la fraternidad sacerdotes que agarran su péndulo ese raro y ahí hagan ahí una, no sé, son cuestiones así magnéticas, no sé, cosas, y el caso es que hacen ahí, y hay algunas veces que excavan y no encuentran nada, ¿no? Pero pues ahí encontró algo el general, y por eso se llama Aqua Virgine, Aqua Virgo, porque fue una doncella la que encontró ese manantial que surtía antiguamente a la Fontana di Trevi. Y es bien bonita la Fontana di Trevi. Tiene 40 metros de frente, ¿sí? Y es
¿Por qué una fuente? Porque normalmente los romanos, al final de las fuentes de agua, de los acueductos, siempre construían una fuente, algo bonito, ¿sí? Entonces, evidentemente que esta fuente es muy posterior a los romanos, ¿no? Porque es barroca, sí. Pero lo que hicieron los romanos fue construir un cañito. Entonces ahí llegaba una fuentecita chiquita y ahí la gente en Roma iba por agua también. Entonces, en 1453, el Papa Nicolás V terminó de reparar el acueducto, el acuavirgo, y la fuente que construyó al final fue una simple pila, diseñada por un arquitecto humanista, un tal Alberti, para anunciar la llegada del agua. Entonces era solamente una pilita donde un chorrito caía y ahí llegaba el agua. En 1629, el Papa Urbano VIII, encontrando que la fuente anterior, pues era muy feíta, la pobre, quiso reformarla. Y la reformó de una forma extraordinaria. Entonces, pidió a Lorenzo Bernini que hiciera un esbozo sobre las posibles renovaciones que se podrían hacer a la fuente, ¿sí? Pero el proyecto fue abandonado a la muerte del Papa. La contribución duradera de Bernini fue cambiar la situación de la fuente al otro lado para que quedase frente al Palacio de Quirinal, de forma que el Papa también pudiese verla y disfrutarla, porque el Palacio de Quirinal queda de este lado, ¿sí? Entonces, aunque el proyecto de Bernini fue desechado, hay muchos toques de Bernini ahí en esta fuente final. Es en 1730 el Papa Clemente XII el que organiza un concurso sobre la fuente en el que Nicolás Salvi perdió, a pesar de lo cual recibió el encargo, ¿sí? Entonces, primero el Papa Urbano VIII hace una reforma y después el Papa Clemente XII construye la fuente colosal, ¿sí? Las obras se terminaron en 1762, mucho después de la muerte del Papa Clemente, cuando el Neptuno de Pietro Bracci fue situado en el nicho central. Porque hay que tener en cuenta que toda esa época del Renacimiento, pues es como que se tocaba mucho el tema de los dioses paganos y el humanismo y todas esas cosas. Entonces, de hecho, el libro del Apocalipsis, cuando habla del Renacimiento, dice que tienes nombre de vivo, pero en realidad estás muerto, ¿no? Porque en realidad es como un poco el retomar otra vez todas esas costumbres así paganas y pues que no estaba muy bien. Por eso ese es Neptuno. Y la fuente es Neptuno en su carro, que es ¿cómo se llama? Una ostra, de estas donde se consiguen las perlas. ¿Acá se puede decir esa palabra o no? Sí. Es una concha tirada por dos hipocampos con sus jinetes, y al lado pues hay dos personajes ahí, dos señoritas, y ya veremos qué significan. Bien. Bueno, ahí tenemos al hipocampo. Se ve bastante este es el tritón, que es como el jinete, y ahí está el caballo, ¿sí? Acuérdense, si ustedes conocen un poco de mitología, ¿qué es un hipocampo? ¿Alguien sabe decirme qué es No tiene nada que ver con el unicornio. ¿Qué? En realidad es un caballito de mar, ¿sí? Tiene la parte de arriba de caballo y desde la cintura para abajo una cola de un pez, ¿sí?
Es como un animal marino de la cintura para abajo y tiene las patas, no, el caballito de mar no tiene patas delanteras, ¿no? Siguiente. Ahí tienen otra imagen de la fuente. De hecho es muy bonito, porque Roma, por ejemplo, yo me acuerdo que veníamos por acá caminando por esta calle y de repente yo dije, ¿por qué hay tanta gente ahí? Entonces uno se gira así y ve semejante cosa, porque es monstruosa, ¿eh? Uno en las fotos no se da cuenta, pero es una cosa monstruosa. Entonces dice, ¿se le ocurrió construir acá una fuente? No hay ni espacio para cruzar acá, un poquito. No, es impresionante, realmente ver estas cosas así en Roma y al aire libre. Uno esto normalmente lo ve en un museo, no sé. Siguiente. Bueno, ese es Neptuno. Como ustedes bien saben, es el rey del mar, bueno, el dios del mar. ¿Sí? Siguiente. Esta es la abundancia, porque hay dos, podríamos decir, dos señoritas que es como que están vertiendo agua en la fuente. Entonces esta es la abundancia que está vertiendo con un jarrón lleno de frutas el agua en la fuente. Siguiente. Y esta es la salubridad. De hecho, hay ahí una serpiente que está bebiendo del tazón, de la tacita, de la copa de la... No sé si decir diosa, pero en realidad es de la estatua de la salubridad. Siguiente. Y esos son los hipocampos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un hipocampo que está tranquilo con su tritón, que es como el sireno. El tritón son los sirenos, ¿sí? La sirena es la chica, el tritón es el chico, ¿sí? Entonces, está el tritón con el hipocampo tranquilito. Y del otro lado está el hipocampo todo arrebatado ahí, el pobre, y el tritón que no logra calmarlo. Bueno, eso tiene un significado también en la fuente. Porque es que antes no se construían las cosas por construirlas, sino todo tenía su moraleja o su sentido, ¿no? Entonces, esto significa, que Neptuno es el dios del mar, este hipocampo calmado significa el mar en calma. Y el hipocampo encabritado es el mar pues tormentuoso, ¿sí? Siguiente. El mar agitado y el mar pacífico. Y fíjense las imágenes, o sea, porque es que realmente son estatuas que son bellísimas. Uno no tiene la oportunidad de sacar los detalles desde en vivo, porque realmente es bastante lejos, ¿no? O sea, de hecho no se notan mucho los detalles. Entonces, no, estas fotos son bien interesantes. Siguiente. Pero bueno, aquí hemos venido no a ver cosas profanas, sino a ver cosas religiosas. Hay una última anécdota en la fuente en la Fontana di Trevi, que hay una costumbre de tirar monedas. ¿Sí? Pues hay una leyenda y un mito, que son tonterías, ¿no? Pero que es bien, está dentro de la historia de Roma como para que lo conozcamos, ¿no? Los visitantes que arrojan una moneda a la fuente regresan a Roma. Fijo. No sé, yo no tiré ninguna moneda y si Dios quiere volveremos. Entre quienes no saben que las tres monedas en la fuente eran arrojadas por tres individuos diferentes, una interpretación actual es que 2 monedas llevan a un nuevo romance y 3 monedas aseguran un nuevo romance con un italiano o una italiana. No está mal, ¿eh? Y 3 monedas aseguran un matrimonio y hoy modernamente también se puso que aseguran también un divorcio. ¿Sí? Es una tontería, pero son esos mitos así de las ciudades antiguas, ¿no?
Otra versión de esta leyenda es que trae suerte arrojar 3 monedas con la mano derecha por encima del hombro izquierdo. O sea, un poquito rebuscado como para acordarse, ¿no? ¿Sí? Pero miren el detalle. Se estima que cada día se arrojan a la fuente alrededor de 3.000 euros. Esperen, no se pongan nerviosos. ¿Sí? En 2010 se obtuvieron 383.000 euros. En 2011, 951.000 euros. Y en 2012, en la primera mitad de 2012, solamente $500.000 de euros. ¿Qué tal? Entonces uno podría ser... En realidad sí, porque siempre la gente se tiraba durante la noche a recoger las monedas, ¿no? Evidentemente. Pero fíjense para lo que se destina este dinero que tiran en la fuente. Es para financiar un supermercado para la gente humilde, para la que no tiene recursos en Roma. Entonces financian un supermercado y ahí la gente puede ir a recoger mercado y esas cosas. Algo interesante eso, evidentemente. ¿Sí? Bueno, vamos a lo que nos interesa, que realmente son las bellezas de la religión que hay en esta ciudad. Siguiente. Primero, como vimos en la primera conferencia, visitamos las 4 basílicas mayores. Las basílicas más importantes. O sea, de hecho, los que estuvieron se deleitaron, porque realmente es impresionante ver lo que tiene la cristiandad y sobre todo esas 4 pedazos de basílicas. San Juan de Letrán, San Pedro del Vaticano, San Pablo Extramuros, que recuerden está un poquito alejada de la ciudad, y Santa María la Mayor. ¿Sí? Son las 3 basílicas, están dentro de la ciudad, y San Pablo está afuerita. Hoy vamos a ver iglesias de dentro de la ciudad, salvo la que ya les digo, para que no se pongan ansiosos. Entonces recuerden San Juan de Letrán, de donde es párroco el Papa, San Pedro del Vaticano, donde tiene su casa, San Pablo Extramuros, donde están las cabezas de San Pedro y San Pablo y está enterrado San Pablo, y Santa María la Mayor, pues que es precisamente, como me diría mi hermano, donde nada más, no hay, lo único que hay es precisamente la cuna del pesebre y poco más, ¿sí? Como para no caerse por los suelos. Siguiente. Entonces, primero vamos a ver, a mi modo de ver, hay muchas iglesias en Roma, ¿sí? Pero a mi modo de ver, estas son muy interesantes por las cosas que contienen, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros no vamos a buscar arte, vamos a buscar cosas bonitas, porque no hay nada feo en Roma, ¿sí? Pero lo que nos interesa es el valor espiritual, las reliquias que contienen, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero por esas iglesias que contienen algo profano y algo religioso, ¿sí? Que a lo mejor no serán de las más bonitas, pero tienen algo profano que también llama la atención de los turistas, incluso más a veces que lo propiamente religioso. San Pedro in Vincoli. Estos son los títulos, están en italiano, ¿sí? San Pedro in Vincoli. Pues les va a parecer, uno dice, padre, pero eso es una basílica. Es feísima. Por fuera no. ¿Quién le da ganas de entrar en esa basílica? Ustedes no se lo pierden. Si ustedes pasan de largo, hay un problema bien grande. ¿Por qué? Porque realmente dentro de esa basílica encontramos una de las grandes maravillas escultóricas de Roma. Además de lo que el mismo nombre indica, que es las Vincoli de San Pedro. Siguiente. La basílica
de San Pedro in Vincoli, San Pedro encadenado, fue construida en el siglo V. Entonces, por eso no es tan rocambolesca ni tan siglo V, ¿sí? Con la sola razón de albergar las cadenas de San Pedro. Ustedes se acuerdan, si ustedes leyeron alguna vez los Hechos de los Apóstoles, me parece que San Pedro lo encadenaron, lo metieron preso porque le iban a cortar el pescuezo, ¿sí? Entonces, realmente llegó un ángel y lo rescató por la oración de los cristianos. Es bien bonito que Santa Elena, cuando llegó a Jerusalén, pues encontraron las cadenas de San Pedro, ¿sí? De hecho, fue la emperatriz Eudoxia la que regaló al Papa León I una de las cadenas con las que San Pedro fue encarcelado en Jerusalén. Porque aunque Santa Elena era la que rebuscaba todas esas reliquias, pues muchas se las llevaron los orientales, ¿no? Entonces, por eso se las regaló al Papa León I la emperatriz Eudoxia, ¿sí? Y este ordenó construir el templo, esta pequeñita capilla, ¿sí?, para albergar las cadenas de San Pedro, ¿sí? Años más tarde, la segunda cadena fue llevada a Roma, donde milagrosamente se unió con la primera. Siguiente. Entonces, la Basílica de San Pedro de hecho es bien diferente a todas las demás basílicas en Roma, ¿no? Sobre todo por su sencillez, por la escasa decoración, ¿sí?, que tiene. Imagínense, esto es escasa decoración. Imagínense lo que sería nuestra iglesia en esa época. Si esto es escasa decoración, la nuestra es pobre. Pero está nuestro Señor, que es lo más importante, ¿sí? Bajo el altar mayor, ¿sí?, de hecho uno llega ahí. Es bien bonito porque las basílicas no tienen sillas ni bancos. Ustedes llegan a Roma y, como se dan cuenta, cada uno lleva su banquito, ¿sí? Entonces, las basílicas, uno se va metiendo en la basílica y se va acercando al baldaquino. Y uno dice, ¿qué habrá en esta basílica, debajo del baldaquino? Yo me acuerdo cuando iba con mi hermano no me decía nada. Dice, camina y ve. Porque eso realmente es lo emocionante, ¿no? Llegar ahí y ver todo el baldaquino, toda esa ornamentación, porque ahí es donde como que explota ese decorado, las esculturas, las pinturas. Y uno pues se va metiendo. De hecho, ahí está el Papa, ¿sí? Y el ángel desatando las cadenas de San Pedro. Y ahí está. Entonces, uno baja. A la gente no le importa. Lo bonito de hoy en día es que no hay nadie arrodillado ahí nunca. Entonces, eso es lo malo de ir con mucha gente. Tienes que esperar ahí un poquito. Mucha gente que se da cuenta de lo que hay ahí. Pues tienes que esperar para dejarte una arrodillada ahí delante y rezar un poquito, ¿sí? Eso es lo malo de hacer las peregrinaciones. Por eso les va a costar. Pero es bien bonito ver que realmente, o sea, son cuestiones que son históricas, o sea, y que tienen su valor espiritual. O sea, fueron las cadenas que tuvieron a San Pedro y que milagrosamente fueron desatadas por el ángel. Y ahí los vamos a ver un poquito más de cerca. ¿Sí? Sí, son las cadenas de San Pedro. Siguiente. Continúe. Y eso es la pequeña escultura que hay ahí en San Pedro in Vincoli. Si ustedes hubieran pasado por la calle y hubieran dicho, esa iglesia no tiene nada, es una iglesia moderna,
pues se hubieran privado de ver el Moisés de Miguel Ángel, porque ahí está. De hecho es la tumba del Papa Julio II, ¿sí? Que le mandó a hacer a Miguel Ángel. Miguel Ángel empezó a hacer una tumba espectacular con alrededor de 50 imágenes que representaban un montón de alegorías sobre la muerte, sobre un montón de cosas, pero el Papa le recortó el presupuesto. Entonces Miguel Ángel, pues como no era bobo, también recortó la tumba, ¿no? De hecho, esta tumba estaba pensada para ser puesta en San Pedro, ¿sí? Pero al final se trasladó a esta basílica. Y realmente el Moisés es impresionante. Eso sí, está oscuro. Entonces uno tiene que esperar al chino de turno que mete la moneda y se ilumina todo. Está todo el mundo esperando al chino de turno. Es muy interesante. Porque está todo oscuro. Entonces hay que meter, no sé si son 1 o 2 euros. Uno mete la moneda. Sí, sí. Es que en realidad eso es algo profano, ¿no? O sea, uno tendría que ir a visitar las cadenas de San Pedro. Todo el mundo está ahí esperando a ver qué chino echa la moneda para sacar todo el mundo las fotos, porque uno echa y todo el mundo saca las fotos. Siguiente. Entonces, tenemos 3 figuras, ¿sí? Arriba está el Papa Julio II, pero ¿a quién interesa el Papa Julio II? No importa. Moisés de Miguel Ángel. Está el Moisés de Miguel Ángel, Raquel y Lía, ¿sí? Que son las 2 esposas de cero en Sagrada Escritura. Las 2 esposas de Jacob, ¿sí? En la que Jacob tuvo sus hijos, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Bueno, el último Benjamín y el anteúltimo José. Siguiente. Entonces, esto es para que, pues, el Moisés, de hecho, no me interesa tanto, pero realmente es una imagen que es magistral. Es magistral. Entonces, ustedes pueden ver todas las venitas, las venas de las manos, que es impresionante. Los pelos de la barba. No, es un genio. Miguel Ángel realmente es un genio, ¿no? Siguiente. Y la cara, la mirada. Uno dice, y es mármol, o sea, uno agarra un pedazo de mármol y... Bueno, lo que decían los escultores, ¿no? Yo solamente saqué lo que había dentro. Le quité las virutes. Siguiente. Miren los ojos. Es que uno va a la escultura y ya se pone, porque es impresionante. Encima uno se imagina a Moisés, porque la escultura representa a Moisés cuando baja con las tablas de la ley y se encuentra que el pueblo judío pues está adorando al becerro, ¿no? Entonces es la cara, o sea, la cara no está precisamente muy alegre, ¿no? Entonces tiene ese enojo en la cara. Siguiente. Y Miguel Ángel, como era muy suyo, de hecho cuando terminó el Moisés y vio que hay gente que dice, hay críticos que dicen que el Moisés es es donde él se retrató, ¿sí? Porque él era muy vehemente, ¿no? Entonces la cara también tenía un temperamento bien fuerte. Entonces, dice que le dijo, cuando lo terminó, le dijo, como es que solamente le faltaba hablar a Moisés, dice, pero dime algo, dice que cuenta la leyenda que le dijo Miguel Ángel. Entonces, como no le dijo nada, pues se enojó y le pegó un cincelazo en la rodilla. Entonces, por eso como esa quebradura es de un martillazo, un cincelazo que le pegó Miguel Ángel. Siguiente. Entonces, recuerden, Moisés, Raquel y Lía. Raquel era la que más quería a Jacob. Entonces, por eso es
se representa con el velo, más bonita, más, de hecho, más parecida a Nuestra Señora, ¿no? Cuando los artistas siempre quieren reflejar la belleza de una mujer, pues la representan como más, con los brazos juntos, como más delicada, ¿no? Bueno, y seguimos, porque esto no ha terminado, ¿no? Ustedes seguramente le preguntan a un guía turístico de Roma: yo quiero ir a Santa María in Cosmedin. ¿Qué? ¿A dónde? Sí, Santa María in Cosmedin. Pero no entienden nada, porque realmente esta iglesia es conocida por otra escultura que en realidad es un pedazo de piedra que dice alguna leyenda que tiene su historia. Imagínense qué bonita iglesia. Y ustedes fíjense esa fila de gente. Esa fila de gente no es para entrar en la iglesia. Yo cuando llegué ahí dije: mamá, ¿pero qué hay acá? Acá no puede haber, debe haber acá como mínimo 3 apóstoles hay acá enterrados, para que haya tanta gente. Dice: no, pero esos van ahí al lado. Ellos ni siquiera entran en la iglesia, eso no es para entrar en la iglesia, es para ir al costadito, que ahí hay una piedra ahí que todo el mundo va a ver. Siguiente. Fíjense lo bonita de la iglesia. Es una iglesia que se construye en el siglo VI sobre los restos de un templo, que era el templo de Hércules Pompeyano. Tiene como un toque así medio oriental. Entonces, ¿por qué? Porque los monjes griegos que escapaban de las persecuciones iconoclastas decoraron la iglesia alrededor del año 782, cuando el Papa Adriano I como que promocionó su reconstrucción, ¿no? Entonces, por eso tiene ese artesanado tan lindo, ¿sí? De hecho, debido a su belleza, es por eso que recibe la palabra cosmedin, que quiere decir en griego bello, cosmidion, ¿sí? Entonces, si algún griego alguna vez les dice cosmidium, pues no es un insulto. ¿Sí? Siguiente. Después de adquirida, por eso tiene como esa cuestión oriental de los muros en medio de la iglesia. Recuerden que los orientales pues se esconden para hacer la consagración, los ritos cierran las cortinas, ¿sí? Entonces por eso está todo destinado como una iglesia oriental. Hoy es de padres benedictinos, ¿no? Entonces desde 1718 más o menos los benedictinos están encargados de esta iglesia, ¿sí? Bueno, siguiente. En esta iglesia lo que tiene bonito es que se conserva la cabeza, el cráneo, de uno de los 4 santos coronados, ¿sí? Entonces, fueron unos santos en la antigüedad que no tienen nombres, ¿sí? Se les pusieron unos nombres en memoria de unos trabajadores católicos que había ahí y ayudaron. Se bautizaron con esos nombres, pero nadie sabe los nombres, ¿sí? De los 4 santos coronados. Por eso, cuando es la fiesta, se dice los 4 santos coronados, sin nombre ni nada. Siguiente. Tiene 3 naves, ¿sí? Entonces, recuerden que como estamos en una iglesia oriental, pues tiene esas cositas, ¿sí? Y es todo más sobrio, ¿sí? Ese es el altarcito, y ahí metidito está el cráneo de, creo que es San Valentín, si mal no recuerdo, ¿sí? Siguiente. Ahí lo tenemos. Ustedes piensen que son mártires de los primeros siglos. Entonces, ustedes vayan a buscar una calavera de hace 200 años,
tragan puro polvo. Entonces, todo eso son pequeños milagritos que hacen bien. Y ahí tenemos a la piedra. ¿Alguien sabe quién es esta piedra? Esto es lo que se llama la boca de la verità. Si ustedes alguna vez vieron la película Vacaciones en Roma con... ¿quién era el actor? Creo que era Robert Redford. ¿No es Robert Redford? O Gregory Peck. Y Audrey Hepburn. Entonces, hay una de las escenas que se rodó acá, en la boca de la verità. ¿Qué es esta piedra? Esta cosa, supuestamente era en la tapa de una alcantarilla de Roma, o la boca de una fuente, pero cuenta la leyenda que de hecho es una escultura del siglo I, ¿no? De la época todavía de la Roma pagana, ¿no? Tiene un diámetro de 1,75 m, es decir, es un pedacito de piedra enorme. Se dice lo de la fuente, lo de la boca de alcantarilla, ¿sí? Pero se sabe que goza de una fama bastante antigua y la leyenda es bastante antigua también, porque parece ser que en un texto alemán del siglo XII se describe cómo desde detrás de la boca el diablo, que se llamaba a sí mismo en aquel momento Mercurio, ¿sí? Dios del comercio, pero también de los líos. Entonces cuando ustedes les digan hagan lío, el diablo anda por ahí detrás, tengan cuidado, ¿no? ¿Sí? No me refiero a nadie, ¿sí? Entonces, parece ser que el diablo que estaba detrás de la roca, Juliano Apóstata, metió la mano y el diablo se la agarró. ¿Por qué? Porque Juliano Apóstata era un tipo tremendamente mentiroso, y no solamente eso, sino hereje, iconoclasta, perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque había engañado a una mujer y ante aquel ídolo debía jurar que no había hecho nada. Entonces el diablo le agarró la mano cuando la metió por la boca. Entonces el diablo le dijo: yo te prometo que si tú me ayudas a extender mi imperio, las maldades, ¿sí?, yo te voy a devolver la buena reputación y voy a concederte pues que se te devuelva la fama, que nadie te critique, pero a condición de que vuelvas pues al antiguo paganismo, a tu imperio romano. Entonces parece que Juliano Apóstata dijo que sí y el diablo le soltó la mano. De hecho, otra leyenda, 2 siglos después, parece que encontramos la imagen también de esta, de la boca de la verità, cuando no quiere morder la mano de una mujer, que la mete en ella, aunque efectivamente había cometido adulterio. ¿Por qué? Porque engañó a todos los presentes con una treta, con un artificio bastante original. Antes de colocar la mano en la boca, la mujer simuló un desmayo, y entonces un caballero que pasaba por allí la socorrió solícitamente y la agarró para que no se cayera al suelo. Entonces, en ese momento, la protagonista metió la mano en la boca de la verdad y dijo que nadie había tocado su cuerpo salvo su esposo y el caballero que la acababa de coger en brazos. Lo que pasa es que el caballero que la acababa de coger en brazos pues realmente era el hombre con el que ella pues engañaba a su esposo. Entonces por eso engañó ahí a... Pero se dice que cuando uno miente, cuando uno es un mentiroso,
uno mete la mano y la boca le pega un mordisco. Pues como hay tanta gente que va y nadie le ha mordido todavía, pues es bastante legendario el tema, ¿sí? Bueno, siguiente. Ahí se ve bastante feita. Siguiente. Bueno, seguimos. Dejamos un poquito de lado el tema de los paganos. Nos metemos en Santa María de los Mártires. Santa María de los Mártires era el antiguo panteón. Recuerden que el panteón es el panteón de Agripa, ¿sí? El panteón de Roma. Il Panteón en italiano. Es un templo en forma de círculo. Es muy interesante, pues es grandísimo, pero en forma de círculo. Y tiene una cúpula inmensa. Y uno dice, en el siglo 29 años antes de Cristo, construyeron los romanos semejante mole y le hicieron, según me contaba el padre Sebastián, hicieron la cúpula poniendo un mantículo de arena y sobre ella construyeron el panteón, ¿sí? Entonces uno llega y parece un templo pagano. Es el único templo que se mantiene de esa forma, bien conservado, porque lo transformaron en iglesia. Por eso es Santa María de los Mártires. Santa María de los Mártires. Recuerden que la palabra panteón es de origen griego y significa el templo de todos los dioses, ¿sí? Entonces era donde se adoraba todos los dioses, ¿sí? Acuérdense cuando San Pablo llega al panteón en Grecia y estaban todos los dioses y también había uno que estaba descabezado, o sea que no tenía, el dios desconocido. Entonces San Pablo les dice a los griegos, yo vengo a atacar a todos esos dioses y vengo a predicaros a ese Dios, al Dios que vosotros desconocéis, que es el verdadero. Eso realmente es monumental, el panteón también, y está en medio de tantas construcciones modernas que realmente... Aquí hay un montón de gente vestida de romanos con lo que uno se puede sacar fotos y tal, como... Fíjense, es un monstruo, sí, tiene más de 2000 años, sí. Está abierto, ¿no? Arriba está abierto, tiene un poquito debe tener un plástico por dentro, así como medio, pero originalmente era abierto, sí. Siguiente, sí, pues si no, miren la cublilla. De hecho, el emperador bizantino Focas se lo dona al Papa Bonifacio IV en el año 608. Entonces él es el que hace la reforma por dentro del Panteón. Es una iglesia. De hecho ahí se celebra la misa tradicional con bastante frecuencia, ¿sí? En el Panteón. Es medio feo porque la gente entra, habla, se escucha todo. Como es una cuestión circular, pues se retumba bastante. Es medio feo ir a misa ahí, pero es majestuoso. Entonces, acá podríamos decir que se mezcla un poquito el tema profano y pagano con el tema religioso. A mí particularmente es una de las iglesias que no me gustó tanto, pero parece que hay bodas, se celebran, hacen esas celebraciones así como más social, ¿no? Podríamos decir, que hoy en día ya se deja de tener ese carácter religioso prácticamente. Pero es bien bonito. De hecho, en el siglo XV fue enriquecido con un montón de frescos. Y a partir del Renacimiento, el Panteón fue utilizado como sede de la Academia de los Virtuosos de Roma. De hecho, Rafael, Vignola, que son grandes artistas italianos, pues están enterrados en el Panteón. El rey Víctor Manuel II también está enterrado ahí, con su esposa, su hija, ¿sí? En una de las capillas del Panteón. Siguiente. Bueno, entremos en lo puramente religioso, que es realmente
lo más interesante y lo más bonito. Quería haber puesto esta basílica en la conferencia anterior, porque es una joya de basílica esta, por lo que contiene, no tanto por lo que es muy bonita, sino por lo que contiene. Podríamos decir que esta basílica es en Roma el relicario de la pasión de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, acá van a ver cosas que son muy, muy bonitas y realmente muy espirituales. De hecho, está como a 10 cuadras de San Juan de Letrán. Uno camina por San Juan de Letrán derecho, y llega a Santa Cruz de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, está relativamente cerca de San Juan de Letrán y es inconfundible porque es majestuosa, ¿no? Solamente que a veces estos arbolitos están un poquito más tupidos cuando yo fui y se dejaba ver menos, ¿no? Para sacarle las fotos y esas cosas. ¿Sí? Pero es una basílica bien bonita. La iglesia fue construida en el lugar del palacio de los emperadores, ¿sí? En el siglo III. De hecho, una de las salas por eso hay construcciones así que parecen profanas, ¿no? A los costados, ¿no? Porque la sala más grande del palacio se usó para construir la capilla, la basílica. ¿Sí? La sala del palacio medía 21 metros de largo y 36 de ancho, no más. Entonces, si ustedes quieren decorar esa sala, prepárense. Esa es Santa Elena, porque Santa Elena realmente es la que manda construir esta basílica y es la que trae todas esas reliquias referentes a la vida de nuestro Señor desde Roma, ¿sí? Desde Jerusalén, perdón. Bajo el papado de Lucio II, en el siglo XII, la iglesia se restaura y se le construye un poquito más tarde la torre que tiene, como para hacerla un poquito más religiosa, ¿no? De carácter religioso. ¿Sí? Ahí vemos el interior de la basílica. Fíjense que son sillas plegables. Eso debe ser porque hay alguna ceremonia o se acerca alguna cosa solemne, ¿sí? Pero son sillas plegables. O sea, en las basílicas nunca vamos a encontrar bancos o cosas fijas. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ahí tenemos a los 4 evangelistas, ¿sí? y nuestro Señor. Siguiente, el baldaquino. En el baldaquino, en la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, al lado hay un monasterio de la Orden de los Cartujos, en medio de Roma. Pero realmente en esa zona se respira y es una tranquilidad porque está al lado de la muralla. Entonces se respira una tranquilidad muy, muy grande. El 13 de marzo la iglesia de la Santa Cruz se instituyó como parroquia. 13 de marzo de 1910, bajo el pontificado de San Pío X. Y en una urna de basalto, que es esa que vemos ahí en el altar mayor, se conserva el cuerpo de San Cesareo, diácono y mártir, y San Anastasio. Entonces esos 2 mártires están enterrados debajo del altar mayor de la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén. San Cesareo y San Anastasio. Siguiente. Bueno, esta es la capilla, podríamos decir, más importante de la iglesia, ¿no? Es la capilla de Santa Elena y toda ella se construyó, todo el piso de esta capilla se construyó sobre tierra de Jerusalén, que Santa Elena trajo.
tierra del Calvario, piedras del Calvario, que ella trajo desde Jerusalén y las mandó poner, y encima de eso se construyó el piso de la capilla. En ella tenemos, podríamos decir, las reliquias más importantes de la pasión de nuestro Señor. Tenemos tres grandes trocitos de la cruz de nuestro Señor. Siguiente. Tenemos el INRI. Este es el título de la cruz de nuestro Señor. Una partecita. De hecho, ahí se lee, si ustedes, siguiente, como dice el Evangelio, en 3 idiomas, ¿sí? Eso para que vean que los evangelios no se inventan las cosas, sino que históricamente están. Y todas estas reliquias pues tienen su certificado de autenticidad, se les ha hecho un montón de estudios, porque los racionalistas siempre dicen, no, que esto que va a ser del año de nuestro Señor. Ese es el título que puso Pilato en la cruz de nuestro Señor. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahí está, en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Siguiente. Estos son tres pedazos de madera de la cruz de nuestro Señor. Recuerden que el Lignum Crucis, que así es como se llama, las reliquias de la cruz, más grande del mundo está en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en el norte de España. Es el pedazo más grande que hay. ¿Sí? Hay un montón de reliquias de la Santa Cruz. Normalmente cuando uno pide una reliquia, te dan una pequeña astillita. ¿Sí? Había un bruto que decía que si se juntaran todas las reliquias de la cruz, se construiría una cruz que llegara a la luna. Eso es falso, evidentemente. ¿Sí? Pero todas estas reliquias no es que alguien trajo un pedazo de madera y lo puso ahí. Tiene todos sus certificados, su autenticidad, su tradición, los libros de las basílicas. ¿Sí? Este es uno de los 3 clavos. Ahí está. Recuerden que, por ejemplo, uno pasando delante de estas reliquias, hoy que hablábamos con Inés sobre el tema de la genuflexión, cuando uno pasa delante de una reliquia de la pasión de nuestro Señor, tiene que hacer genuflexión. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto y puede tener sangre de nuestro Señor. Entonces, y de hecho, aparte fueron los instrumentos de la redención. Entonces, se adora a las reliquias de la cruz. ¿Qué? Normalmente todas las cruces pontificales, todas las cruces pectorales de los obispos deberían de tener una reliquia de la cruz de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces por eso al obispo se le da, uno se arrodilla, se hace una genuflexión, se le besa la mano. ¿Sí? Así uno mata 2 pájaros de un tiro, creo yo, ¿no? Siguiente. Bueno, ese es el dedo de Santo Tomás. ¿Sí? Trae tu dedo y mételo en el agujero de los clavos. En realidad no es el dedo, no me pongas esa cara así de... Vivi. Eso es un relicario en forma de dedo y dentro está la falange, una de las falanges del dedo de Santo Tomás. ¿Sí? Entonces, no es que ese sea el dedo de Santo Tomás, sino que dentro están los huesos de la falange del dedo que metió, según la tradición y según la Sagrada Escritura, en los agujeros de los clavos de nuestro Señor. Siguiente. Y esas son dos espinas de la corona de nuestro Señor. ¿Sí? Siguiente. Bueno, realmente todas esas reliquias que hemos visto las trajo Santa Elena. A veces siempre es conveniente que haya una mujer así bien devota, porque ella se hizo bastantes recorridos hasta Tierra Santa para traerse cosas, aprovechando que era la mamá del emperador, pues evidentemente, préstame un barquito así para traerme cosas. Pues fue gracias a ella, retrocede un poquito más, hasta donde están todas. Miren, por ejemplo, esto
ese pedazo de madera que hay ahí no es una reliquia de la pasión de nuestro Señor, pero es uno de los pedazos de la cruz de San Dimas, ¿sí? De uno del ladrón que se convirtió, ¿sí? Entonces, ese pedazo de madera. Pero ¿y dónde está ya la cruz? No sé cuándo. Los apóstoles eran cobardes, pero se guardaron todo. Siguiente. Entonces, vamos a ver ahora la escala santa. Uno pasa delante de eso y dice, eso es un teatro, no tengo interés en ninguno en entrar en ese edificio, porque seguramente no habrá ninguna reliquia y nada dice nada, no hay ningún, en este edificio no hay, como que no hay señalización. Entonces nosotros íbamos pasando, sí, me dice mi hermano, che, ¿qué es acá? ¿Qué es acá? Entonces uno entra y realmente entrando uno se sorprende lo que ve. Queda al ladito de San Juan de Letrán. Entonces uno sale de San Juan de Letrán, gira a su mano izquierda, camina un poquito, cruza la calle y ahí está la escala santa. Y esa es la escala santa. ¿Qué es la escala santa? Es la escalinata del palacio, del pretorio de Poncio Pilato, donde nuestro Señor subió para ser juzgado. Entonces, de hecho dicen que fue Santa Elena, la misma Santa Elena. Son 28 peldaños, ¿sí? Y fue mandada a traer, esta no se la trajo ella, la mandó traer, en el año 326 del palacio de Poncio Pilato de Jerusalén. Son todos los peldaños de la escala santa, de la escalera del palacio que subió nuestro Señor para ser juzgado, ¿sí? Entonces, uno ve lo bonito de las estatuas de los costados. Ahí está Poncio Pilato mostrando Ecce Homo, he aquí el hombre, y allá Judas besando a nuestro Señor, ¿no? Esta escalera solamente, siguiente, se puede subir de rodillas, es decir, nadie la puede subir de pie, ¿sí? Si usted pone el primer pie sobre el peldaño, sobre el primer peldaño, ya hay un fraile ahí, no te enteras de nada, pero te lleva ahí al cartelito que hay abajo y ahí están los 3 idiomas más importantes, en los que está el nuestro, gracias a Dios, y pone, hay que subirla de rodillas, si no, por los costaditos. Para subir la escala santa de rodillas. Bien. Esas son las dos esculturas tan bonitas que flanquea la entrada a la escala santa. Siguiente. La escala santa si può salire solo in ginocchio. Entonces, la escalera santa se puede subir solo de rodillas. ¿Ustedes saben lo que cuesta eso? No, claro, evidentemente. Pero es que son 28 escalones, pero no es la penitencia lo que más te pone los pelos de punta, sino que es que está subiendo la escalera que subió nuestro Señor para ser juzgado. O sea, es impresionante, es increíble. Siguiente. Entonces la gente, claro, hay gente que sube más rápido, hay gente que sube rezando el Via Crucis, hay gente que sube rezando su rosario, hay gente que sube cada escalón cada 3 minutos. Entonces si uno quiere ir un poco más rápido, pues tienes que ir haciendo zigzag, pero todo de rodillas. Todo de rodillas. No, es realmente las cosas que hay en Roma, contarlas es una cosa y vivirlas es otra. Siguiente. Me faltaron 2 fotos. A ver, pasa la siguiente por las dudas. No, anterior. Entonces, cuando uno sube la escala santa, llega a esto que se llama el Sancta Sanctorum, ¿no? Y ahí está
hay un ícono que supuestamente es, o sea, que no está pintado por mano humana, ¿sí? Un ícono de nuestro Señor. O sea, que se le llama así. No fue pintado por mano del hombre, traducido al castellano, ¿sí? Al español. Entonces, ese es el Santa Santoro. Es una imagen que se llama Santissimi Salvatore Acheiropoiton, ¿sí? No pintado por mano humana, ¿sí? Fue mandado a construir este edificio por Sixto V para contener esta imagen, ¿sí? La escala santa fue puesta posteriormente, ¿sí? Se le añadieron al edificio otras 4 escaleras, facilitando la afluencia de la gente y los que no quieren subir la escala santa, ¿no? De rodillas, ¿sí? En 1853 Pío IX entrega el convento y la escala santa a los padres pasionistas. Siguiente. Es no pintado por mano humana, así se llama. Siguiente. Bueno, ustedes fíjense que los escalones están forrados en madera para que no se vaya deteriorando y sobre todo también por respeto, ¿no? Como es una reliquia, por respeto para que la gente... Pero fíjense los escalones, ya van deformándose por la cantidad de gente que los sube, ¿no? Siguiente. Y hay pequeños huecos donde hay cristales. Yo realmente no vi, porque como hay tanta gente y uno pues no tiene tiempo, uno ve un cristal ahí, pero se dice que a través de esos huecos hay como impregnado en el piso sangre de nuestro Señor, ¿sí? Pero eso es lo que dice la tradición, ¿sí? Pero yo eso no lo vi. ¿Sí? Bueno, seguimos. Nos metemos ahora en la abadía de la Tres Fontaines, ¿sí? Las Tres Fuentes. Siguiente. Es una abadía bien peculiar porque es el lugar del martirio de San Pablo. Entonces recuerden que el martirio de San Pablo, cuando la cabeza rebota 3 veces sobre la tierra, salieron 3 fuentes de cada lugar donde rebotó la cabeza, ¿sí? Entonces por eso se llama el lugar, de hecho todo el lugar, pero la abadía también de la Tres Fontaines, de las 3 fuentes. Hay 3 iglesias, entonces uno llega y no hay que despistarse. Está a las afueritas de Roma, más o menos entre Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, ¿sí? Un poquito más hacia la ciudad que San Pablo Extramuros, pero tiene 3 iglesias. La Scala Coeli, que es una de las iglesias dedicada a la Santísima Virgen, la propia iglesia de la abadía y la iglesia del martirio de San Pablo, de la decapitación de San Pablo. ¿Sí? Esas son fotos antiguas, por acá la entrada y las 3 iglesias. ¿Sí? Esa es la iglesia de la abadía de la Tres Fontaines, ¿sí? Son los santos Anastasio y Vicente los protectores de esa abadía, ¿sí? Fue dedicada a San Anastasio, militar persa, en el siglo VII, vivió en el siglo VII, y sufrió el martirio en el año 624. Su cabeza fue la primera reliquia importante que llegó a este lugar, pocos años después de su martirio, ¿sí? Se le recuerda el 22 de enero, el Santoral, día de su muerte. También se enriqueció esta abadía con las reliquias de San Vicente el diácono, y la única decoración, siguiente, consiste
en unas grandes figuras de los apóstoles representadas en las pilastras de las naves. ¿Sí? Entonces las tenemos en los pilares de las naves, son las únicas esculturas que tiene esta abadía. Siguiente. Esta es la iglesia de la decapitación de San Pablo. O sea, acá es donde sucedió, según cuenta la tradición, el martirio de San Pablo. Entonces, hay 3 altares laterales, ¿sí?, perfectamente iguales, que son los lugares donde rebotó la cabeza y surgieron las fuentes. ¿Sí? Entonces ahí se ven los altarcitos. Y esa es la columna, porque al lado había un templo romano. Entonces agarraron una de las columnas que estaba quebrada y ahí le pusieron la cabeza a San Pablo para decapitarlo. Esa es la columna donde fue decapitado San Pablo, ¿sí?, que se encuentra en la parte trasera de la iglesia. ¿Sí? Y la otra iglesita es la Scala Coeli, ¿sí?, que está dedicada a la Santísima Virgen. Es un pequeño oratorio de forma octogonal. ¿Sí? Siguiente. Es medio extraño, igual que el Panteón, o sea, no tiene forma de iglesia, podríamos decir, es un pequeño oratorio. Siguiente. Dedicada a Nuestra Señora. Y en este pequeño oratorio, de un lado se ve todavía, uno baja unas escaleritas y se ve que todavía se conservan los restos de un anterior templo, y hay un altar a una diosa pagana, se ve a través de una reja, y del otro lado se ven los restos de la cárcel, que según cuenta la tradición, ahí estuvo San Pablo. ¿Sí? Entonces tiene como 2 criptas, una a través de las cuales se ve ese altarcito, y el otro lado es el lugar donde estuvo encerrado San Pablo, también, según la tradición, los días antes de ser martirizado. ¿Sí? Bueno, llegamos a Santa Práxedes. Lo mismo que dijimos con la basílica, ¿qué basílica era? La primera que vimos, San Pedro in Vinculis, ¿sí? Entonces, uno llega ahí y dice, en esta iglesia no tiene que haber nada. Tiene que haber absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué iglesia es esa? ¿Qué iglesia es esa? No tiene sentido. Ahí los carros ahí aparcados. Yo me acuerdo que había acá al frente había un turco, porque en Roma está lleno de turcos, hay que tener cuidado. Cuando hace sol, te venden paraguas, ¿sí? Y cuando está lloviendo, pues te siguen vendiendo paraguas otros y te ponen las capas para la lluvia, ¿no? Entonces, haga frío o haga calor, te venden lo que necesitas. Son geniales. Y aquí en la puerta había un turquito de esos, un marroquí, pidiendo limosna mientras hablaba por un celular, último modelo. Y yo, menos tener un poquito de decencia, ¿no? Y así con la mano. Dice, y me dijo, no sé quién me dijo, dice, no, es que está reemplazando a la que realmente vive acá. Pues va a tener mucho cuero. Pero fíjense, ustedes pasan por una calle de Roma así y se pierden una iglesia importante, porque eso es una basílica de Santa Práxedes. Siguiente. Bueno, uno ve semejante mosaico. Los mosaicos son impresionantes. De hecho, esos mosaicos, que son el elemento más importante de la iglesia, todo el mundo va a ver los mosaicos de Santa Práxedes. Los mandó hacer el Papa Pascual,
¿sí? Y Papa Pascual I, alrededor de finales del siglo IX, ¿sí? Mandó a hacer todos esos mosaicos, ¿sí? La iglesia fue un encargo del Papa Adriano alrededor del año 780 y está encima de una estructura del siglo V. En principio fue diseñada para recibir los restos, las reliquias de Santa Práxedes y Santa Pudenciana, que eran hijas del senador Pudencio, ¿sí? Entonces, recuerden que Pudencio fue, según cuenta la tradición, el primero que convirtió San Pablo en Roma, ¿sí? Las dos santas mujeres fueron asesinadas por proporcionar entierro cristiano a los mártires, nada más que por eso, ¿sí? Y la basílica fue ampliada por el mismo Pascual I alrededor del año 822, ¿sí? El título de Santa Práxedes se lo dio el Papa Evaristo. Entonces, el elemento más importante son los mosaicos, arquitectónicamente, ¿sí? Artísticamente hablando. Entonces, uno llega y ve esos mosaicos. El mosaico más bonito es el siguiente. Es el del altar mayor. En el altar mayor está nuestro Señor, dale anterior, para que veamos mejor. Está nuestro Señor en el centro, arriba, y están San Pedro y San Pablo recibiendo, entregando a nuestro Señor a Santa Práxedes y a Santa Pudenciana, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso para que vean los detalles de los mosaicos. Es que es una barbaridad construir esas cosas, ¿sí? Eso es un corderito, un caballo, no sé. Siguiente. Pero fíjense, son detalles impresionantes. En el costado izquierdo del altar está San Pedro, Santa Práxedes y al lado hay un papa. Es muy interesante porque es el Papa Pascual, ¿sí? Presentando la iglesia a nuestro Señor, como diciéndole, ténmela en cuenta para el día de mi juicio, ¿no? Que construyó una iglesia bien bonita. Muy interesante. Bueno, este es un mosaico que da lugar a la entrada, ¿sí? Da lugar a la entrada a la capilla más impresionante, impactante de la iglesia. Siguiente. Este es el mausoleo del Papa Pascual, precisamente. Entonces ahí vemos todos esos mosaicos espectaculares. Siguiente. Pero lo importante de esta basílica es el siguiente. A través de esa puertecita entramos, anterior, a este mausoleo, ¿sí? Todos los guías se quedan aquí y explican los mosaicos, la cantidad de piedritas que tiene, construidos, dónde fue. Y a través de una puertecita oscurita y chiquita, uno pasa a la capilla más importante de esta basílica. ¿Dónde está? Siguiente. Nada más y nada menos que la columna de la flagelación de nuestro Señor. Yo cuando dije, ay Señor, es impresionante. Sí, realmente. Entonces, y oscurita, ¿eh? Uno lo ve ahí a través de la oscuridad, todos los mosaicos con luces, pero es lo más importante, realmente, la Basílica de Santa Práxedes. Entonces, ahí está la columna de la flagelación de nuestro Señor, ¿sí? Traída también por nuestra roba reliquias, la emperatriz Santa Elena. No, la columna es de este porte. Hay otras secciones, pero la más importante es esta, ¿sí? ¿Okay? Porque normalmente la columna era más elevada.
atado, ¿no? Atado a la columna. Entonces era más o menos del porte de nuestro Señor. Pero este tiene un tamaño así, más o menos. El Padre José María, sí. Siguiente. Bueno, acá está Santa Práxedes y Santa Pudenciana. Están en la cripta de la iglesia, ¿sí? Entonces, recuerden, y eso uno tiene que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando uno es una ciudad museo como Roma. No hay que pagar un peso para entrar en las iglesias, ¿eh? Las iglesias más impresionantes y no se paga un peso. Acá uno para entrar a la Catedral de Sal tiene que pagar 50.000 pesos si uno es turista extranjero. Entonces uno tiene que hablar así como paisa, así para... Yo soy de la tierra, soy de la tierra. No, pues si no saben el video en YouTube. Ave María. Ave María, hombre. Entonces, Santa Práxedes y Santa Pudenciana. Porque recuerden que la tumba de estas dos santas de los primeros siglos es la que hace sobre la que se construye la iglesia, ¿no? Entonces, para albergar a estas dos santas. Entonces, recuerden, Roma es una ciudad museo. Entonces, uno tiene que investigar las cosas que hay en las iglesias. Si no, te las pierdes. ¿Sí? ¿Y cómo vas a ir a Roma y no vas a conocer la columna de la flagelación de nuestro Señor? Conocerla no, ponerte ahí de rodillas, hermano, delante de la columna de la flagelación de nuestro Señor. Siguiente. Llegamos a la iglesia del Il Gesù, ¿sí? La iglesia del Gesù podríamos decir, es como el modelo de todas las iglesias jesuitas, ¿sí? Es una iglesia que se construye, de hecho Miguel Ángel se ofreció para construirla gratis, para diseñarla gratis, pero parece ser que no lo dejaron. Entonces él se enojó y dijo, no, porque era temperamental, ¿no? Entonces, iglesia del Gesù, esto es bien jesuita, ustedes tienen que tener el horario exacto, porque la abren como 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Da una rabia. Yo llegué a las 12 y estaba cerrada la iglesia. Digo, yo no me voy a ir de Roma sin... No, pues abre a las 4 de la tarde. ¿Qué? Pues el almuerzo durará 4 horas. Pero yo no me voy a ir de la iglesia sin conocer la iglesia y no voy a volver a pasar por acá otra vez. Porque es que las cosas que hay dentro son impresionantes. Aparte de lo bonito de la iglesia. Bueno, la iglesia es la iglesia del Gesù, pero en realidad es la iglesia del Santo Nombre de Jesús, ¿no? Está situada en la plaza del Gesù, en Roma, y es la iglesia madre de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, de su orden, los jesuitas de la orden la conocen como la iglesia madre, ¿sí? Su fachada está reconocida como la primera verdaderamente barroca y fue pues todo el modelo de todas las iglesias jesuitas. De hecho, si ustedes van a Quito alguna vez, la iglesia de Quito de los jesuitas es idéntica a la fachada del Gesù de Roma. Idéntica, ¿sí? Fue la primera idea de la iglesia, la tuvo San Ignacio de Loyola, ¿sí? Y realmente ustedes se van a dar cuenta que es como escupirle a Lutero a la cara, esta iglesia. Sí, es muy interesante. Sobre todo por el tema del culto a los santos. Tienes santos para tirar para arriba. Todo lo que quieras. Esculturas, pinturas. Es impresionante la iglesia por dentro. Siguiente. Entonces recuerden el símbolo de la Compañía de Jesús, que se lo entregó nuestro Señor, ¿no? San Ignacio. Siguiente.
Bueno, acá tienen la pequeña iglesia, ¿sí? Recuerden lo de los bancos, acá los bancos igual, ¿sí? Fíjense lo majestuoso. Y los frescos de la iglesia, lo que pasa es que siempre en las fotografías se distorsiona mucho, pero los frescos de la iglesia se ve la gloria de nuestro Señor. La gloria de nuestro Señor. Siguiente. Esta es el fresco de la gloria de nuestro Señor. Todos los santos alrededor. Es el triunfo del nombre de Jesús, de Giovanni Battista Gaudi. ¿Sí? Él pintó los frescos de tanto el techo como el de la cúpula que hemos visto antes. Siguiente. Esta es la capilla de San Ignacio de Loyola. Es una capilla simpática, pequeña, donde está enterrado San Ignacio. Esta capilla muestra a la Santísima Trinidad arriba, ¿sí? Y el fresco, que no se ve muy bien, siguiente, a ver si tenemos otra. Sí. En el fresco se muestra a nuestro Señor entregando el estandarte, porque como es la compañía de Jesús, es que la compañía de Jesús, una compañía que es la parte de un ejército, ¿sí? Entonces, entregándole la bandera de nuestro Señor a San Ignacio de Loyola. Está muy bonito el detalle, ¿no? Precisamente para la contrarreforma, porque la compañía de Jesús fue una congregación religiosa que fueron la punta de lanza en el Concilio de Trento contra las reformas protestantes, ¿no? Siguiente. Y miren lo que guarda ese fresco. Lo quitan el lienzo y es una estatua, una imagen de San Ignacio de Loyola realmente maravillosa, que es la más conocida, la que se representa en todas las estatuas, en todas las imágenes. Sí. Todo lleno de piedras preciosas, no, es una joya. Esta iglesia es una joya. Por el manípulo, hay mucha gente que dice, ¿por qué llevarán ahí ese pedazo esa telita ahí al lado? Bien. Y ahí está enterrado San Ignacio. Ustedes saben lo que es llegar ahí. Es que son santos impresionantes. O sea, es que uno predica los retiros de San Ignacio todos los años. Y llegas ahí y ahí está enterrado San Ignacio de Loyola. Nada más y nada menos. Por si no se lo creen, ahí pone Ignatius. Vuélvete un par de... A ver. Bien, ahí. Bueno. Acá tenemos muchas esculturas alrededor. Las cuatro de arriba son las que representan la aprobación de la compañía de Jesús. ¿Sí? Las cuatro de arribilla. Y las de abajo representan, una es que es muy interesante, la religión flagelando a la herejía. O sea, esto es contrarreformista total. Yo creo que no le pusieron la cara de Lutero porque iba a quedar, porque todavía está vivo, ¿sí? La religión flagelando a la herejía. Y del otro lado, del lado derecho del altar, aquello, ¿sí? Flagelando la herejía. Y del lado izquierdo, el triunfo de la fe sobre la idolatría. Realmente es hermosísimo todos los detalles de esta iglesia. ¿Sí? Pasa. Y este es el otro gran altar de la Compañía de Jesús, que es el altar de San Francisco Javier. ¿Sí? O sea, evidentemente uno se llama Francisco Javier, por eso es maravilloso llegar ahí. ¿Sí? El cuadro representa la muerte de San Francisco Javier en las playas de China, ¿no? ¿Sí? A punto de llegar a evangelizar a los chinos, ¿no? Que no llegó, Dios no quiso.
Y en el centro no está San Francisco Javier. ¿Por qué? Porque San Francisco Javier está en la India, ¿sí? Está en Goa, enterrado. Ahí está el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier. Siguiente. Pero acá está el brazo de San Francisco Javier. Siguiente. El brazo derecho, que es con el que bautizaba. Normalmente todos bautizamos con el brazo derecho. Entonces, el brazo que, según cuenta él en sus cartas, se le cansaba de bautizar. Pues ahí está. El brazo de San Francisco Javier. Siguiente. ¿Qué tal, San Ignacio de Loyola y el brazo de San Francisco Javier. ¿Qué lo mutilaron? ¿Qué? Lo mutilaron. Lo que pasa es que antiguamente siempre pasaba eso. Todo el mundo quería tener reliquias, como los indios, los de la India. No, ese es el verdadero. ¿Cómo va a ser uno falso? ¿Cómo va a ser uno falso? Semejante altar para un brazo falso. No, es el verdadero, sí. Es el brazo de derecho de San Francisco Javier. Lo mutilaron, o sea, lo que pasa es que los cuerpos, pues, todo el mundo quería llevarse una reliquia, ¿sí? De hecho, si usted tiene una reliquia de un hueso, un santo, esta es una mutilación. Pero mutilado no, porque es en muerte. Y como es para la devoción, pues es una cosa permitida por la iglesia, ¿no? Pero sí. De hecho, está incorrupto San Francisco Javier. Entonces, peor aún, porque le falta un brazo. Y este es un altarcito bien bonito, que es la Madonna de la Estrada, ¿sí? Que era una virgen a la que tenía mucha devoción San Ignacio de Loyola. Entonces está en un altarcito ahí de la iglesia del Jesús. Pasa que aquí los colores se pierden. Es una imagen bien bonita. Y bueno, está recortado el cuadro, es bien viejito. Y este es otro, esa es la capilla de la Santísima Trinidad. Y ahí está el brazo, pero no se ve, también el brazo derecho de San Andrés Bóbola, ¿sí? Que fue un mártir de la Compañía de Jesús. Martirizado en el año 1657. ¿Sí? Ustedes quieren saber quién lo martirizó, lean la historia y me cuentan después. ¿Sí? Para que se investiguen. San Andrés Bóbola. ¿Sí? Lo que pasa es que los jesuitas, la mayor parte de los jesuitas murieron mártires en las misiones, ¿no? Están los mártires del Canadá. Los jesuitas fueron los grandes predicadores, ¿no? Los grandes predicadores no solamente con la palabra, sino también con la arquitectura, ¿no? Bueno, entonces, visiten Roma, siguiente. Y siempre se pasa el tiempo volando en este, ¿no? Para terminar, vamos a ver la iglesia que nadie conoce en Roma y que queda a 10 cuadras del Vaticano. Y es impresionante. Il Sacro Cuore del Sufragio. Es una iglesia gótica en Roma. De hecho es interesante porque no se ven iglesias góticas en Roma, ¿no? Esta es una iglesia que la hizo el padre es un sacerdote francés, Victor Jouet, ¿sí? Y la iglesia es ya les digo, la iglesia es reciente, es del siglo XIX, ¿sí? Entonces el padre era de Marsella, entonces como en Francia el gótico es el gótico, pues. Están de cara al río, de hecho el río, siguiente. El río pasa por acá, el río Tíber. Está ahí al ladito del río, ¿sí? Uno baja por la vía de la conciliación esa, baja desde San Pedro del Vaticano
y lo que hace es girar a la mano izquierda, sube bordeando el castillo de San Angelo, sube un poquito más y ahí encuentra Iglesia del Sacro Cuore di Suffragio. Siguiente. Es una pequeña iglesia, pequeñita, pero que lo importante de esta iglesia, que es conocida como la Pequeña Catedral de Milán, porque tiene un parecido con ella, ¿sí?, es que fue levantada a fines del siglo XIX. Se hizo a través de donaciones, limosnas de los fieles. Ahí había una iglesita chiquita dedicada a los Sagrados Corazones, ¿sí?, con autorización del Papa León XIII. Pero después, determinados los trabajos, alrededor de 1897, se produce un incendio en la capilla. Entonces el padre estaba rezando delante del altar de la Virgen y se produce un incendio en la capilla. Una vela empieza a quemar una cortina, la cortina empieza a quemar el cuadro de la Virgen, se empieza a hacer un incendio y claro, todos salen corriendo, llegan los bomberos, apagan todo. ¿Y qué pasa en ese momento? Siguiente. Esa es la iglesia. Siguiente. Pues pasa que hay la manifestación de un alma del purgatorio. Este es el cuadro de la Virgen que se quemó. Entonces, en una de las columnas del costadito se quedó con el humo como dibujada una imagen medio fantasmagórica de una persona. Si la notan, se nota clarito, ¿eh? Lo que pasa es que las fotos a veces un poquito así, así se nota mejor. Ahí lo que se hizo fue pintarles una fotografía y se le pintó como para darle la impresión ya de un alma del purgatorio, ¿sí? Pero es a través de esta imagen que el padre queda le choca el ver esa imagen así. Dice, pero esto es rarísimo. Es como el rostro sufriente de un alma. Entonces, ¿qué hace el padre? Dice, esto es una señal que se me pide para que yo rece por este alma, ¿sí? Entonces, él empieza a rezar por esa alma del purgatorio, pero no contento con eso, empieza a recolectar por toda Europa, entre comillas, reliquias, pruebas de las almas, de la existencia de las almas del purgatorio. Entonces, en la sacristía de la iglesia está lo que se conoce como el Museo del Purgatorio. Entonces, por eso es importante esta iglesia, ¿sí? Por el Museo de las Almas del Purgatorio. ¿Lo fuiste a ver o no? Ahí creo que hay una imprenta de una mano también. Sí, pero no me cuentes el final. Siguiente. Bueno, entonces lo que quiero mostrarles así como para terminar la conferencia es las muestras de manifestaciones así de las almas del purgatorio para pedir oraciones, que es lo que se encuentra en el Museo de las Almas del Purgatorio. Este, por ejemplo, es un libro, ¿sí?, que tiene huella de 3 dedos, ¿sí?, que pertenecía a la señora María Saganti. Y esto, el suceso, ella estaba rezando y parece que se le apareció la hermana del párroco para pedirle oraciones y para que su hermano pues rezara por ella, porque parece que como que se había olvidado de rezar un poquito por ella. Entonces, para que se lo mostrara al párroco, le imprimió ahí en el libro, en el devocionario, 3 de los dedos de su mano, ¿sí? Vamos un poquito de menos a más, como para que no se asusten de uno. Bien. Bueno, este es un delantal de una religiosa, ¿sí? Entonces parece ser
y una religiosa que estaba cocinando. Y la mano, que se ve ahí clarita, se ve ahí la mano en el delantal y dos manos en la faja de la religiosa. ¿Sí? Parece ser que eran de otra hermana que había fallecido unos años antes, bastantes años antes, como 200, porque este delantal es del año 1600. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la hermana salió corriendo, entonces el alma del purgatorio intentó agarrar del delantal y se le quedó marcada. Era otra hermanita del convento que pedía oraciones. Sí, ya. Esto es, si mal no recuerdo, es la manga de un camisón, porque normalmente pasa esto cuando uno está durmiendo. Que se aparecen las almas del purgatorio. Uno te tiran de las sábanas. Entonces, la mamá de Giuseppe Lelé, del año 1789, entonces parece que lo agarró del camisón. Había escuchado un montón de ruidos y señales durante 11 noches seguidas, y en la 12 la agarró de la mano así, y ahí se quedó la impresión de la mano. Lo interesante de esta aparición, entre comillas, de las almas del purgatorio es que el hombre llevaba una muy mala vida. Entonces parece ser que la aparición de las almas del purgatorio fue para enderezarle en el camino, ¿sí? De su mamá, nada más y nada menos, y para que viera lo que le esperaba. Bueno, esta ya es un poquito más seria, ¿sí? Porque esta hay varias, si quieres mostrarlas. Ahí es un papel, ¿bien? Y este es el hábito de la monjita a la que le sucedió esto. No hay más. Entonces, estas huellas, la de la mesa, la de la mesita de costura, que es un pedazo de madera, primero. Mostrar. Primero. Este es un pedazo de madera donde el alma del purgatorio puso su mano. ¿Sí? Entonces, año 1731, había la madre abadesa en el monasterio de San Francisco de Todi. Mientras trabajaba en sus telas, ¿sí?, se le aparece una alma del purgatorio. Y entonces con sus dedos fulgurantes puso la mano, porque la hermana evidentemente se asustó, salió corriendo, ¿sí? Entonces puso la mano sobre la mesa donde ella estaba haciendo la costura, y con uno de los dedos hizo la señal de la cruz, ¿sí? Igual fue dejando, siguiente, dejó una marca sobre un papel que tenía ahí de esas de costuras, siguiente, y es la misma marca sobre el hábito de la monja. ¿Por qué? Porque la monja, como salió corriendo, entonces la cogió del brazo antes de que saliera corriendo. Es verdad que cuando en ese momento que ellas tocan a la persona, como ellas están tan calientes, es por el fuego que... Sí, precisamente esas son quemaduras por el fuego del purgatorio, ¿sí? Entonces, de hecho, el párroco le dijo a la monja que recortara de su hábito, recortara el papel ese que tenía y recortara el pedazo de mesa para guardarlo como testimonio de las almas del purgatorio, ¿sí? Entonces, este es el Museo de las Almas del Purgatorio en la iglesia del Sacro Cuore del Sufragio en Roma. Entonces, recuerden, estas apariciones de las almas del purgatorio son para pedirnos oraciones, ¿no? Entonces, no se aparecen por aparecerse y por dejar todo quemado, ¿no? Sino se aparecen para pedirnos sus oraciones. De hecho, hay alguna vez, fin por hoy, continuará. Hay una de las imágenes que tienen un facsímil de un billete de 10 liras, que parece ser que
porque se lo pidieron al padre, se lo pidieron del monasterio donde sucedió ese episodio de las almas del purgatorio. Entonces era un billete que aparecía todos los días en el torno del convento durante las completas del convento, y se escuchaba un ruido como de cadenas y se olía como azufre, y en el torno que daba vuelta dejaban algo. Entonces la madre abadesa, claro, nadie quería ir, le tocaba a la madre superiora, ¿no?, llegar, y llegaba allí y se encontraba ese billete pidiendo las misas, y al final de un número determinado de misas, que creo que eran la treintena de las misas, pues se escuchó el mismo sonido, pero ya no de cadenas, sino como de gloria y un olor a flores, como dando las gracias por el... Entonces entregaba el estipendio todo, a saber a quién se lo robaría, la norma del purgatorio. Lo robaría a su familiar por no pegarle ninguna misa. Entonces, bueno, continuará, porque realmente hay 1000 cosas para seguir viendo en Roma. Bueno, entonces